habla a un cierto lugar en aquellos tiempos, a un lugar llamado Éfeso, y le dice: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué está queriendo decir Pablo en este momento? Que Dios nos ha llamado como guerreros, como hombres valientes. Los ha llamado a ellos con esa pasión. Y cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha llamado, nos ha traído a este lugar. Pero en este momento, Pablo les está diciendo a ellos: vístanse de la armadura de Dios, porque es necesario estar fuertes, es necesario estar firmes, porque lo que se avecina no es fácil. ¿Ya? Lo que viene en contra de nosotros no es fácil. Entonces, vistámonos de toda la armadura de Dios. Vamos a ver algunas características de personas que se han dedicado a poder estar en el campo de batalla. ¿Ya? Las características de un guerrero. Un guerrero se conoce por su valentía, por su disciplina y por su determinación. ¿Ah? Esa es una persona valiente, guerrera, esforzada. Valiente, disciplinado y determinado. Si usted mira a los soldados, si usted mira a los que trabajan en cuanto a la seguridad, son valientes, disciplinados y esforzados. Esas son las cualidades que tiene que tener un guerrero para poder hacer efectivo su trabajo. También hay otras cualidades que acompañan a estas características, que son coraje y determinación. ¿Ya? Que, como se dice por ahí, sacan fuerza de flaqueza, sacan fuerza de donde no lo hay. En momentos cuando están en lo más recio de la batalla, que ya sienten morir, sacan fuerza de donde no tienen. Ese es coraje, ¿ya? Y determinación, ¿ya? Coraje y determinación significa que enfrenta las dificultades sin amedrentarse y está dispuesto a arriesgarse por lo que le importa. Ese es tener coraje y determinación, estar dispuesto a arriesgarse por lo que le importa. Están dispuestos a morir por su nación, están dispuestos a morir por un grupo de personas determinados, están dispuestos a morir por su familia, están dispuestos a todo. Una persona determinada y con coraje está dispuesto a todo. También cualidades de una persona que está en ese rango de guerrero es disciplinado y enfocado. Disciplinado y enfocado. Es tener o seleccionar cuidadosamente lo que vamos a hacer y mantener una rutina constante en lo que estamos nosotros queriendo alcanzar. También otra de las cualidades es autoconocimiento. Eso es lo que nosotros tenemos en sí como personas. Autoconocimiento. Tenemos dominio sobre nosotros mismos y enfrentamos nuestros propios desafíos internos. Autoconocimiento. Yo sé la capacidad que hay en mí, ¿no? Porque dice un versículo, no recuerdo bien la cita, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, estas son las cualidades que nosotros debemos de tener como guerreros de Dios, como guerreros del reino, ¿verdad? Esto es todo lo que nosotros somos. Ahora bien, todo esto que nosotros somos necesitamos tener algo extraordinario que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, el versículo que acabamos de leer: vestidos de la armadura de Dios. Necesitamos, aparte de todo lo que tenemos, conocimiento, disciplina, enfoque, coraje, determinación, necesitamos la armadura de Dios. La armadura de Dios, ¿en qué consiste la armadura de Dios? Pablo menciona y hace una comparación en cuanto a la armadura natural y la armadura que nosotros como cristianos tenemos espiritualmente. La armadura natural se identifica como coraza, escudo, yelmo,
zapatos adecuados, sandalias adecuadas. Dije espada y espada, ¿verdad? En la actualidad lo que usan son chalecos antibalas, cascos antibalas, botas de soldados y armas de fuego. Esa es la armadura actual de una persona. Pero en aquellos tiempos, cuando Pablo da esta carta a los de Éfeso, les enseña y les dice acerca de qué tipo de armadura, cuál es la armadura que nosotros debemos de usar, y menciona las partes de la armadura traslada lo que es la armadura natural al ámbito espiritual. Dice en el libro, ahí mismo en el libro de Efesios, antes de pasar a lo que es la armadura, voy a mencionar los otros dos versículos para que nosotros vayamos teniendo ese panorama más amplio de contra quién nosotros estamos y vamos a luchar. Dice el versículo 12 del mismo capítulo 6: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, dijo Pablo, ceñido vuestros lomos con la verdad. Empezamos con una parte de lo que es la armadura. Ceñir vuestros lomos con la verdad. Hay unos fajones que se usan actualmente para poder levantar cargas pesadas para no dañarse la espalda, ¿verdad? Entonces, ese ceñimiento tiene que estar en cada uno de aquellos que hemos conocido a Cristo y que creemos en Él. Tenemos que estar ceñidos nuestros lomos con la verdad. Y también dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es aquel chaleco antibalas que se ponen los soldados hoy en día, pero en aquel tiempo se ponían unas corazas que se cubrían toda esta parte del cuerpo, que era de cuero, o era de bronce, o era de acero, de todo tipo de la que lo pudieran hacer. Ellos se protegían las partes más débiles y vulnerables del cuerpo, de toda la caja torácica, porque aquí están los órganos más vitales del ser humano. Si cortan un dedo, pues no se nota mucho, pero si hay una perforación en uno de estos órganos, la persona se debate entre la vida y la muerte. Entonces era necesario proteger lo que era este cuerpo. Entonces Pablo dice, se me perdió, aquí está, y dice, vestidos con la coraza de justicia. Nosotros debemos de protegernos en Dios, porque nuestra lucha no es contra mi vecino, contra mi primo, contra mi tío, contra mi abuelo. No, nuestra lucha no es contra las personas que habitan esta tierra. Nuestra lucha es contra todas las huestes que se mueven en las regiones celestiales, principados, potestades, tantos espíritus que se mueven en contra de nosotros. ¿Por qué? Aunque no lo queramos ver desde ese punto de vista, pero nosotros tenemos un enemigo a muerte y que nos odia a muerte y quiere vernos destruidos totalmente. No quiere ver a nadie edificado, sino que quiere vernos destruidos totalmente, y ese es Satanás. Con todas sus huestes y todas sus potestades, quiere ver al hombre totalmente destruido, matándose uno con otro, y eso es lo que le gusta, es el caos. Nos odia totalmente y nos quiere ver en la ruina. Pero qué más que Dios nos ha dado vida por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y podemos gozar de esa vida. Y nosotros que somos
personas que Dios ha levantado con una característica diferente, así como se mencionaba de Daniel en aquellos tiempos, decían, él tiene un espíritu diferente. Entonces, así nosotros hoy en día nos movemos en esta tierra, no porque somos grandes hombres o grandes mujeres, sino que porque hay un espíritu diferente en nosotros. Hay algo que Dios puso en nuestro interior que nos hizo cambiar de una manera totalmente para poder engrandecer y glorificar su nombre. Así que todos los que estamos aquí tenemos esa bendición. Somos hombres y mujeres que nos hemos levantado, pero tenemos que estar seguros de que estamos luchando y que nos estamos dejando guiar por el Señor, porque dice el versículo 10 del capítulo 6, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en Dios, pero también dejemos que Él nos sostenga. No es por nuestra propia capacidad que vamos a lograr las cosas, sino por la dependencia de Él que vamos a llegar a lugares donde nunca pensamos llegar. Así que sometámonos a Él, confiemos en Él y ciñamos nuestros lomos con la verdad, que siempre haya verdad en nuestra boca. Que en nuestra boca no haya engaño ante las personas, ante los que nos conocen, ante los que no nos conocen, ¿verdad? Que haya verdad en nosotros. ¿Y qué es verdad? ¿La verdad relativa del hombre? No, que haya verdad en nosotros, que lo que nosotros manifestamos es real de parte de Dios a nuestra vida, y así poderlo compartir con todos aquellos que están deseando que Dios se manifieste en sus vidas, porque Dios puede usarlo a usted y a mí para poder restaurar y poder cambiar la mentalidad de una persona. Pero si yo vengo y solamente le alimento el ego y estoy como aquellos profetas que solo profetizaban lo bueno y lo bueno y lo bueno y lo bueno, y dijo un rey en aquel tiempo: ¿acaso no hay hombre de Dios aquí que declare la palabra que necesito? Porque todos solamente estaban alimentando el ego de aquel rey, y el ego de aquel rey solo había mentira, falsedad en él. Pero nosotros que estamos en el reino y manifestamos el reino, entonces debemos de ceñirnos de la verdad. Que haya palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder dar lo que Dios tiene para cada una de aquellas personas que están necesitadas. Así que ciñámonos de verdad, ¿verdad? Vistámonos con esa coraza de justicia, seamos justos, seamos personas de bien. Calcémonos con el calzado del evangelio de la paz para poder ir, como decía, dice, no recuerdo, se me van los versículos. Hermosos son aquellos pies que anuncian las buenas nuevas, que anuncian la paz, que anuncian el evangelio de nuestro Señor. Hermosos son aquellos pies, aunque ustedes los miren un poco pandos, aunque tengan un poco de hongos ahí, le piquen y todo, pero son hermosos los pies que llevan el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Amén. Así que si usted está aquí, es porque usted es un guerrero del Señor. Dios lo ha escogido y en usted hay un potencial. En mí y en todos los que estamos aquí hay un potencial que Dios está usando para este tiempo. Así que también dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. En estos tiempos podemos ver varios tipos de escudos naturalmente. Hay escudos pequeños y hay escudos grandes. Los escudos pequeños los usaban los guerreros para tener una pelea cuerpo a cuerpo con otro. Eran como de unos 50 centímetros y podían manejarlo en la mano izquierda o en la mano derecha, dependiendo qué habilidad tenían para manejar la espada, si eran izquierdos o derechos. Entonces manejaban aquel escudo para protegerse del ataque que tenían cuerpo a cuerpo. Pero había otro escudo grande que le llegaba como hasta el cuello, que ese le servía para poder protegerse en grupo. Formaban una coraza, escudo grande al frente y escudo grande atrás, y caminaban hacia adelante. Pocos morían, pero la mayoría avanzaban.
¿Qué está diciendo Pablo en esta ocasión? Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si nosotros estamos confiando en Dios, pasándolo al ámbito espiritual, si nosotros confiamos en Dios, depende de la fe que tengamos para poder salir victoriosos en medio de la batalla que estamos librando. Depende de esa fe que nosotros tengamos, que poseemos en nosotros. Porque la fe es un don que viene de Dios a nuestras vidas. No es que usted decidió, sino que Dios se manifestó en su vida, y por el manifestarse en su vida a través de la palabra, entonces provocó la fe en nuestros corazones. Al provocarse esa fe en nuestros corazones, entonces nosotros comenzamos a creer en ese Dios que nos dio la vida. Y comenzamos a creer en sus promesas, comenzamos a caminar en sus promesas y comenzamos a ver cosas que antes no veíamos y podemos disfrutar. Pero llegan momentos donde la batalla arrecia. Llega un momento donde se nos manifiesta aquello que nos quiere detener. Llega un momento donde nos sentimos que no valemos nada. Llega un momento donde nos sentimos que ya no podemos más. Llega un momento donde decimos, ya hasta aquí dejo de creer. Ya hasta aquí renuncio. Ya no sigo creyendo más. Ya no sigo pidiendo más por esto. Ya siento que Dios no me va a sanar. Ya siento que no lo voy a lograr. ¿Cuántas cosas podemos enfrentar? Pero vamos a salir victoriosos dependiendo de ese escudo que nosotros tenemos, que es la fe, que nos hace salir victoriosos en medio de cualquier situación. Amén. Esa es la fe. Eso es lo que tenemos que tener nosotros como creyentes, como guerreros. Ser personas que tenemos esa determinación, que si decidimos creer en Dios, mantengámonos creyendo en Él. Ante toda adversidad, mantengámonos creyendo en Él. Le decía yo a mi hermano Giovanni, ¿qué pasaría si uno deja de creer o deja ya? Estoy rogando por esto, Señor, todos los días, esto y lo otro, y Señor, pasa un año, pasan 2 años, 3 años, 4 años, y no sé nada. Y uno creyendo y creyendo, llega el momento de decir, ¿y qué pasa si lo abandono? Y dejo, ya Dios no hace milagros, Dios no hace esto, Dios no hace lo otro. ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Morimos? ¿Decaemos? ¿Qué pasa? Algo sucede en nosotros. Porque sí, hay momentos de angustia, hay momentos de dificultad, hay momentos que los pensamientos le juegan hasta hacerlo a uno tomar decisiones que no son las que Dios quiere que tomemos. Por eso dice Pablo en la armadura de Dios, que también debemos de tener puesto en nosotros el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Protegernos de todos los ataques que vengan. Ataques mentales que tenemos nosotros. Dice la Biblia que nosotros muchas veces somos tentados, no externamente, sino de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias concupiscencias, de lo mismo que nosotros analizamos y comenzamos a ser tentados por ahí. Entonces necesitamos tener ese yelmo de la salvación, esa confianza en Dios, esa confianza que nos da para poder estar firmes delante de Él y poder tener esa palabra en nuestra mente activa y no dejarnos vencer por ningún mal pensamiento, porque vienen pensamientos equivocados, pensamientos de odio, pensamientos de venganza, resentimiento, pensamientos de que no valgo nada, pensamientos de que me está pasando esto porque no ando bien, pensamientos de que no lo voy a lograr, tantos pensamientos que vienen, pero necesitamos ese yelmo de la salvación y decir en nuestro corazón confiadamente, yo sé que todo lo que estoy pasando es por un propósito y que Dios tiene cosas grandes y mejores para mí. Pero eso podemos nosotros podemos tenerlo solamente teniendo la confianza en nuestro Dios. También dice Pablo
y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Confiar en esta palabra que Dios nos ha dejado. Si nosotros no confiamos en estas promesas, en esta palabra, se nos va a dificultar un poco más el camino. Hay personas que, bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos ido a la montaña y hemos llevado un machete y hemos caminado por lugares donde no hay camino, y con el machete tenemos que ir haciendo camino, abriendo camino, y llegamos pues al destino que nos propusimos llegar. Pero otras personas hacen eso y sin llevar esa herramienta. ¿Y sabe qué pasa al final del camino? Llevan las manos rayadas, porque hay montes que cortan y hay que una rama, que una espina, que esto y lo otro. Cuando llegan al final del camino, llegaron todos aruñados, todos rayados, golpeados. ¿Por qué? Porque no llevaban algo en sus manos para poder apartar aquello que les estorbaba para poder llegar a su destino. ¿Qué quiero decir con esto? La espada, que es la palabra de Dios, es la que nos guía en el camino donde nosotros vamos hacia nuestro destino. Es la palabra la que nos orienta, es la palabra que nos dice por dónde debemos de andar. Lámpara es a nuestros pies su palabra y es lumbrera nuestro camino. Así que si usted quiere llegar a su destino, déjese guiar por la palabra. Dejémonos guiar por la palabra. Y si quiere llegar con bien, pero si quiere llegar por sus propios esfuerzos, va a llegar al final, pero va a llegar todo golpeado, va a llegar aruñado, va a llegar lacerado, va a llegar con tantas cosas que va a decir al final: mejor me hubiera dejado guiar por el Señor y no que por mi propia fuerza. Dejémonos guiar por Él. Vuelvo y repito el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Somos guerreros del reino y necesitamos depender totalmente de nuestro Dios. Aquí estamos en esta iglesia comenzando. Estamos en este lugar comenzando. Vienen 10, 15, vienen 20, 30, vienen 5. Los que vengan, somos guerreros que nos estamos parando en el camino para poder conquistar multitudes. Amén. Para poder conquistar multitudes. ¿Para qué es todo esto? Para que nosotros podamos estar fortalecidos en Dios, para poder orar en todo tiempo, con toda súplica y oración en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es el objetivo de los guerreros de Dios. Orar y pelear por todos aquellos que todavía están necesitando. Y todos los que estamos aquí necesitamos orar unos por los otros. Unos por los otros, unos por los otros. Es importante poder estar en pie, poder mantenernos en pie. Y recuerde, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades, contra Satanás y su ejército. Y ese nos odia a muerte, nos quiere ver destruidos, pero nosotros confiamos en Dios. ¿Ah? Dijo Jesús en una ocasión, le dijo a Pedro, algunos de sus discípulos: Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que no los zarandee. No dijo así. Dice: he rogado al Padre para que en medio de la zarandeada que les esté dando, vuestra fe no falte. Así es. Jesucristo mismo dijo que nuestra fe no debe de fallecer. Hemos creído en Dios, confiemos en Dios, tomemos toda la armadura de Dios, resistamos para que podamos estar fuertes en el día malo, porque siempre hay un día malo. Aunque nosotros no querramos, siempre hay un día malo. Y en ese día malo, estar firmes.
que nada nos pueda mover. Así que bendecidos sean todos en este lugar. Gracias al Señor que nos ha permitido poder disfrutar de esta palabra y alegrémonos, regocijémonos y sigamos conquistando porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Póngase de pie un momento.